Bienvenido a Chaco Rural. Hoy estamos en Neuland con el programa de Agricultura Sustentable. Nuestro invitado es Uwe Hütter, un ingeniero agrónomo de Oriental que está siempre acá en Neuland. Buenos días. Buen día. ¿Cómo Bienvenidos. está? Muy bien, gracias. Bienvenido acá a Neuland. Gracias por la oportunidad y por mostrarnos lo que están haciendo acá. Queremos escuchar qué es la tecnología que tienen ustedes aquí, que están aprovechando la agricultura sustentable. ¿Qué es eso? Y ¿qué usted nos puede decir al respecto? Ok, bueno, ahora nosotros estamos implementando ya desde un tiempo atrás acá en Neuland de poder pasar de una agricultura convencional a una agricultura sustentable. Cuando hablamos de agricultura sustentable se debe entender que debemos proteger al suelo, producir lo máximo posible sin dañar al ecosistema, y eso implica que el productor también, además de cuidar su suelo, pueda tener un retorno al final de su ciclo, puede tener un retorno financiero o económico bueno también, ¿verdad? Qué bueno. Y después más especificaciones vamos a tener ahí en el campo, donde usted nos va a mostrar la cobertura, todo lo que implica tener una agricultura sustentable. Después de la pausa. Mira, Manfred, yo creo que para hablar sobre agricultura sustentable sería bueno que mostrar un poquito de unas parcelas, mostrarte un poco también cómo debería quedar el suelo. Te invito a pasar a ver esto. ¿Por qué? Porque esto eran tierras y en muchas partes se hacía en forma convencional. ¿Qué quiere decir eso? Donde se pasaba con rastras y se dejaba el suelo pelado sin cobertura. Y eso traía muchos problemas porque aquí en el Chaco sufrimos mucho de la erosión eólica, quiere decir que lo que lleva el viento. Entonces eso es un grave problema y por eso pasamos a un sistema que le llamamos siembra directa. Si vos podés ver aquí, tenemos parcelas, lugares, partes donde hay rastrojo. Eso se refiere al rastrojo, ¿verdad? Esto es el maíz del año pasado, de la zafra anterior, y eso está quedando cubriendo el suelo. Primeramente, si vos mismo te fijas, por más que ayer hubo lluvia, este es un suelo más húmedo y un poco más negro, tiene mayor cantidad de humus, ¿verdad? ¿Por qué eso es tan importante? Se pone prácticamente negro, lleno de nutrientes el suelo. Sí, vuelve a ser un suelo en donde en sí el suelo del Chaco es muy rico en nutrientes, pero no siempre no está todo disponible para las plantas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los suelos tienen poca materia orgánica, y al ser este trabajo de cobertura y de dejar la paja en el suelo, sobre la tierra, permite que haya mayor disponibilidad de nutrientes para la planta. Acá estamos en una parcela de soja, ¿verdad? Y él hizo un sistema de rotación que es parte de la agricultura sustentable, donde tenemos maíz y después hacemos también soja, ¿verdad? Entonces salimos de una gramínea, pasamos a una leguminosa, y entonces así hacemos que el suelo se conserve mejor. El costo de esto es mucho menor que una convencional. Entonces las pérdidas que tenemos con los convencionales es pérdida de agua. El suelo es mucho más caliente porque no tiene protección. Y bueno, y obviamente son una de las principales ventajas que tenemos con esto. Y al tener materia orgánica permite una mayor disponibilidad de nutrientes para las plantas, para los cultivos, ¿verdad? Eso es una parte. Pero yo tengo que mirar si al productor, al final de todo esto, le sobre dinero también, ¿verdad? Sí. De esta forma, usted quiere decir,
¿hay menos o hay más ganancia cuando vos haces la siembra directa? Hay más ganancia. ¿Por qué? Porque hay más ganancia de todo el punto de vista, porque yo tengo que pensar en el futuro también. E inclusive estoy ya, por más que los suelos del Chaco, acá no les estamos hablando con los productores de ir fertilizando estas tierras. Pero muchos me dicen, pero si nuestra tierra tiene suficiente nutriente, ¿para qué fertilizar? ¿Para qué voy a estar en eso? Entonces yo siempre le digo, piensen en sus nietos o sus bisnietos, que no le reclamen ellos después de que los suelos están agotados y no tienen más nutrientes. Por más que tengan alto contenido de fósforo o potasio, entonces igual se debe estar dando al menos lo que la soja o el maíz lleve afuera, lo que extrae la planta del suelo. Digamos que siempre hay que reponer la misma cantidad que sacamos. Como mínimo. Y así mantenemos. Y también con la cobertura que tenemos cuidamos que haya reserva de humedad, ¿verdad? Claro, eso es muy cierto así. En el momento que yo hago esta cobertura, protejo, puede ser con un cultivo cualquiera, puede ser Sudán negro, puede ser avena, puede ser Gatton Panic también, solamente que el costo de manejo de Gatton Panic uno tiene que ser muy habilidoso, saber manejar muy bien, porque es más difícil después de controlar. Pero el Gatton Panic es una muy buena cobertura, en Argentina se utiliza mucho eso. Pero lo que tú preguntas va cuando hay materia orgánica en el suelo, permite que haya mayor disponibilidad de los nutrientes para la soja. Eso es lo que importa. Si no hay materia orgánica, es difícil que haya una capacidad, se llama así, una capacidad de intercambio de cationes, ¿verdad? Entonces, eso es importante para nosotros. Es importante que cuidemos esos niveles, que haya buena cantidad de materia orgánica. ¿Por qué? Porque en los suelos convencionales, donde se pasa la arrastra, matamos los micronutrientes del suelo, que son buenos para el suelo. Bacterias, nosotros nos llegamos a ver acá, si tal vez busquemos un poco, encontramos algunos lombrices, artrópodos, que permiten, sí, ahí están. ¿Ya? Si nosotros venimos y encontramos algunos gusanos, o lombrices, mejor hablado, lombrices que son buenos para el suelo. Si yo le paso con la arrastra, yo estoy matando eso, porque el sol... Mira, ahí tenemos ya. Ahí mismo está. Esto vos no encontrás. Esto vos no encontrás en un suelo convencional. Ayudan muchísimo. Eso ayuda muchísimo, ¿verdad? Y eso que no... ayuda muchísimo. Esta es mi radiografía que me dice que mi suelo está mejorando. Este suelo se está mejorando. Las condiciones física del suelo están mejorando. Si yo le paso con la arrastra, yo mato los huevos y el sol mata todos los huevos. ¿Y qué pasa? Se seca más pronto el suelo, se calienta más el suelo. Si acá venimos a la tarde o en los días de 40 grados o 43 grados, esto está mucho más caliente la arena. Y si tengo paja y rastrojo, esto está más protegido y la planta crece mejor, ¿verdad? ¿Okay? Entonces, y al mismo tiempo hay menos evaporación. Y al mismo tiempo hay menos evaporación. Eso es otro punto que es muy importante que vos estás mencionando. Otra cosa que yo tengo que tener en cuenta, que si yo tengo más cobertura, no me salen tantas malezas. Y entonces mi planta está más protegida, porque yo tengo que mis hojitas o mi maíz está creciendo con menos maleza, menos competencia. Esos son los factores por los cuales nosotros estamos procurando de hacer muchas coberturas. Mucha cobertura me permite a mí tener menos malezas en el campo, porque están viniendo la cornisa. Cornisa es una maleza, le llaman en oriental, le llaman buba, en Brasil también. Son malezas que son después muy difíciles de controlar. Acá aún se puede controlar muy bien porque no son las resistentes. Pero yo le digo a todo productor, no esperemos a que eso ocurra, que después tengamos que gastar mucho, porque soy bastante defensor de los usos de los agroquímicos, ¿verdad? Todos los agroquímicos están para ser usados, pero deben ser usados correctamente. Eso es lo que la gente debe entender muy bien. Y hay opciones que se puede cambiar, dejar más de lado. Por ejemplo, los 4D, dejar más de lado, usar otra opción. La cobertura te va a ayudar a usar otra opción. Tratar lo menos posible usar el paraquat, que son herbicidas, productos que son cancerígenos.
¿verdad? Eso la gente debe ser consciente. Pero no es para asustarse, es para usarlo con mucha prudencia. Eso es con mucha prudencia, la dosis correcta, aplicar donde realmente hace falta. Y cuando hacemos así, junto con la naturaleza, mantenemos más vivo el suelo. Claro. Y al mantenerlo más vivo, nos puede dar más también. Claro, eso es así. Vimos ahora esto. Estos son algunos ejemplos. Yo tengo que pensar en el todo, yo tengo que pensar en el ecosistema, tengo que pensar en mis vecinos. En otra cosa que debo pensar y no me debo olvidar nunca son en las abejas. La importancia que tienen las abejas. Para estas hojas yo voy a necesitar abejas después. Que estén acá polinizando en el maíz, que estén polinizando en el girasol, que estén polinizando en el sésamo. Yo necesito de esos bichitos. Esos insectos son importantes. Pero si yo los mato todos, usando en forma irracional los productos, entonces nosotros destruimos y ¿qué dejamos para el futuro? Bueno, seguimos después de la pausa. Seguimos con el tema agricultura sustentable, acá con el ingeniero Uwe Hütter. Y bueno, estábamos hablando de agricultura sustentable en respecto a cuidar la tierra, el suelo, que es lo que nos sustenta. Y también mencionó usted ¿cómo se dice? La rotación de cultivos. También. La rotación de cultivos, sí. Eso. Y vamos a ver un poco qué es lo que tiene que ver eso. Si nosotros observamos un poquito, ahí justamente tenemos una planta que puede ayudarnos un poco para descifrar mejor. Cuando hablamos de rotación de cultivo, esta es obviamente una planta que se salvó o vino después de haber hecho la desecación, porque tenemos que entender, antes de plantar tenemos que matar todo lo que hay, y se hizo la desecación. Anteriormente a la soja, en esta parcela teníamos nosotros maíz, ¿verdad? Y había también semillas de Sudán negro que sale solo. Esta es una planta de Sudán negro que habría brotado de nuevo. Es una planta que utilizamos acá para cobertura. Funciona muy bien, se puede eliminar bien. Esto acá, esperando tal vez 15 días, el productor va a pasar y con un glifosato y lo controla fácilmente. En este momento es una maleza, ¿ok? Porque tenés plantado soja, entonces en ese momento es una maleza. Es una maleza. Cualquier cultivo que no es el que deseamos se convierte en maleza. El maíz se convierte en una maleza. Acá vemos, justamente quedó una espiga. A ver si quedó una espiga del cultivo anterior, ¿verdad? Que nos indica, ¿verdad?, que aquí hubo maíz, ¿verdad? Entonces esto es una rotación muy buena. El maíz es una rotación muy buena. ¿Qué hacemos con el maíz? Y el maíz le podemos vender el grano verde, grano seco, perdón, o hacemos grano húmedo y le damos a los animales y convertimos el grano en carne. Ese es nuestro objetivo acá en Neuland. Estamos trabajando fuertemente sobre eso, en convertir el sorgo. Por eso nos gusta usar soja y nos gusta usar sorgo y maíz, porque esa es parte de toda esa agricultura sustentable. Si el precio del grano seco me es bajo, yo agarro y convierto en carne, ¿verdad? Entonces, en vez de vender tal vez el maíz a 500 o a 400 guaraní, lo estoy vendiendo a 1200 guaraní. Eso debe tener en cuenta el productor. Además, ¿qué me trae así unas plantas que están en el suelo, ¿verdad? Mira las raíces que se forman, ¿verdad? Entonces, este me está ablandando el suelo. Ahora es una plaga, ¿verdad? Una maleza, pero en su momento, esto permite que el suelo esté blando. Esas raíces permiten romper la parte dura del suelo
y permite que la soja tenga un espacio, un lugar donde haya... puede agarrar los nutrientes. Sí, puede tomar los nutrientes, ¿verdad? Si esto dejamos, obviamente esto se convierte en un problema, porque me va a chupar el agua y los nutrientes que deberían estar para la soja en este momento. Pero eso es lo que nosotros venimos diciendo al productor y explicándole a muchos. Ir cambiando. Ahora, otra cosa que debemos tener muy en cuenta, ¿qué tipo de suelo yo voy a plantar? ¿Verdad? Porque tenemos acá en el Chaco suelos muy arenosos, los pastillares, que nosotros no le estamos recomendando hacer maíz o soja porque es un costo muy alto, ¿verdad? Entonces es de preferencia usar esos suelos para hacer maní o para hacer sésamo. Entonces estos suelos se prestan para eso. Ahora hay que ver cómo podemos hacer una cobertura ahí y tenemos que fertilizar, ¿verdad? Tenemos que fertilizar porque si no, la producción que estamos esperando no va a ser la más apropiada. Eso es lo que podemos decir. Al final y al cabo siempre es importante el resultado también. Es importante el resultado. Yo tengo que ser consciente de eso. Esto, por ejemplo, no tiene más labranza, creo que va por 4 años que no se está más labrando este suelo. No se pasa cuando hablo de labrar me refiero a una rastra pesada o una rastra liviana, ¿verdad? No hago más rastra, ya dejo de rastra afuera. Esto tenía en su momento Sudán como cobertura y con el Gatton. Eso era cobertura de este, y después se plantó maíz. ¿Y con qué se echó, digamos, con qué se hizo, digamos, el corte del Sudán y del maíz, de la pastura que había acá? ¿Con qué se hizo para que sea, digamos, aplanado por el suelo? La verdad que esto una vez nosotros, si viene la lluvia en noviembre, ya se empieza a desecar. Y al desecar, yo tengo que desecar en esta época porque tengo que empezar a acumular agua en el suelo. Porque yo necesito agua en el suelo. Y entonces el perfil del suelo debe tener agua. Si yo no tengo esa humedad, yo no puedo plantar. Pero mientras tanto, estas plantas que están, se van pudriendo y después se van cayendo. ¿Se caen solos? Se caen solos. No hace falta preocuparse y al pasar con la plantadora, unas que otras se va tumbando todavía por la altura que lleva la plantadora y va tumbando el resto que está parado. Obviamente, si quedan algunas plantas paradas de 1 metro o algo así, como podemos observar como en aquel lado o como aquellos lados, eso no impide nada. Eso no nos perjudica de ninguna manera. ¿Sí? Okay. Hablando de la siembra directa, acá con la soja. Contame un poco de los resultados que usted obtiene con... Bueno, se ha sabido que en la agricultura siempre estamos muy sujetos a los factores climáticos y podemos hacer, lo que tenemos que ser muy conscientes como productor y técnico es que nosotros tenemos que tratar de hacer lo que podemos hacer bien. Bien me refiero a tratar de tener una buena cobertura, tener una buena desecación, matar la mayor cantidad de malezas posible, o si es posible todo, tener buena cantidad de agua, tener una buena germinación de la semilla. Eso es importante. No puedo usar una semilla de mala calidad, porque si uso una semilla de mala calidad, no puedo esperar después que esa haga milagro. Entonces, hasta ahí todo el hombre debe hacer bien. De todo lo que... Ahora, después la lluvia, ya depende de Dios, la providencia, el factor climático ya es otro factor. Por eso nosotros recién plantamos ahora, siendo que en Itapúa, en Alto Paraná, ya están cosechando soja. Hoy que estamos en inicio de febrero ya cosecharon sus hojas en parte. Nosotros recién plantamos. ¿Por qué? Porque las condiciones climáticas acá son muy diferentes. Entonces, hablando de resultados, como para ir a tu pregunta, nosotros tuvimos resultados el año pasado de 1.200 kilos hasta 4.200 kilos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a algunos le pegó un poco mal, le vino la lluvia muy temprano, ¿sí? Y no pudo levantar su cosecha. Entonces hasta un punto el productor hace todo lo que tiene que hacer. Y después vienen los otros factores, ¿verdad? Pero como digo, hay una media de 2.700, 3.000. Tenemos un productor que hizo 100 hectáreas y hizo 3.000, sacó 3.000 kilogramos por hectárea. Eso es muy bueno. ¿Y eso con la siembra directa? Esto es con la siembra directa. Con la siembra convencional nosotros ni intentamos hacer soja porque no va a funcionar en el Chaco. Es más, no tenemos solamente soja
en siembra directa. Tenemos maní y eso me gustaría invitarte porque es una parcela muy cerca acá en donde nosotros también tenemos una producción de maní que me gustaría mostrar que no es solamente soja o maíz que hacemos en siembra directa, sino que también lo hacemos con el maní. ¿Sí? Qué bueno. Vamos allá entonces. Ok. Bueno, ahora estamos acá, lo que te quería mostrar, ¿verdad? En la parcela donde tenemos el cultivo de maní en siembra directa. Yo quisiera comentar un poquitito y mostrar de que se puede hacer siembra directa con el maní también. Obviamente yo sé que muchos productores ya lo hicieron y lo están haciendo, pero hay muchos productores que no le convence y que creen que es muy difícil. Obviamente si miramos aquí, estamos acá mirando, Se ve que hay un poco menos cobertura que en el campo anterior donde estaba la soja. claro, tenemos menos cobertura, pero todo esto trae una explicación también por qué tenemos menos cobertura, porque aún hay muchos productores que están acostumbrados de que venga una lluvia en septiembre y en octubre poder plantar algo para crear una cobertura. Bueno, como tuvimos un año atípico, o no sé si atípico o no, pero no nos llovió en septiembre o octubre, no tuvimos lluvia, entonces no se pudo hacer eso, ¿verdad? Porque si iba a llover, hubiésemos podido plantar algo, un Sudán, crece muy rápido, y en diciembre estaríamos desecando para empezar a acumular agua en el perfil. Entonces si tenemos eso, entonces íbamos a tener una muy buena cobertura. Como este es un suelo más arenoso, entonces el productor optó de plantar acá maní, porque el año pasado tuvo la experiencia de haber plantado sobre un suelo sin cobertura o con poca cobertura, trae ese problema de que la planta no se puede desenvolver y muere por el calor. Lo que hoy justamente estábamos un rato atrás te estaba explicando era la protección y la temperatura del suelo. Y bueno, entonces para evitar como el maní se adapta mejor a las condiciones climáticas, optó por plantar en este lugar el maní, pero a pesar de todo eso, como es un manejo de siembra directa, por más que no tenga la cobertura que deseamos, nosotros podemos notar el color del suelo y ver que es un suelo con materia orgánica, es un color oscuro, ¿verdad? Entonces, inclusive si nosotros buscamos un poquitito, también vamos a encontrar o algunos lombrices o artrópodos o otros insectos que están. Estos son huevos, esa es una larva pequeñita, ¿verdad? Es una larva pequeñita, ¿verdad? Que recién está una lombriz pequeña. Espera, te voy a mostrar. ¿Verdad? Que solamente vos encontrás en suelos donde se hace siembra directa. Si esto fuese una convencional, es muy difícil. Es muy difícil debido a que, como expliqué un rato atrás, al remover esto, nosotros matamos todas esas lombrices, ¿verdad? Y estos son insectos que necesitamos que hayan para desintegrar la materia orgánica y que esto se convierta en un humus. Y eso hace que haya fertilidad y disponibilidad. Ahora, es bueno que los productores tengan en cuenta que cuando salen de un cultivo, cuando llegan a cosechar, sea maní
O maíz es un poco más complicado porque normalmente el maíz plantamos recién en el mes de febrero, a 15 de febrero, 20 de febrero, entonces llegamos entrando ya en junio, pero cosechando en mayo, sea maíz o cualquier otro cultivo que cosechamos en mayo, tratar de plantar ahí el Sudán negro. Significa que el agricultor tiene una responsabilidad tremenda. Si él quiere, digamos, cuidar el suelo para las futuras generaciones, entonces tiene que intentar hacer un esfuerzo de hacer una siembra después de la cosecha. Aprovechar la última lluvia, aunque sea un chaparrón, aprovechar la última lluvia para sembrar algo que le va a dar una cobertura para la próxima plantación el próximo año. Independientemente de cómo venga el invierno, porque muchos dicen, no, el invierno no me va a crecer, o el invierno es muy seco. Ok, nosotros hemos observado y hemos tenido productores que lo hicieron. Fue una insistencia que tuve con un productor de hacer una parte para ver qué es lo que pasa. Obviamente fue un año donde también el año pasado, en los meses de marzo, abril, tuvimos mucha lluvia y entonces hubo mucha agua en el perfil. Pero el temor era que eso iba a secar todo y no fue así, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que romper ciertos paradigmas y desafiar un poco, porque yo puedo decirlo con propiedad, porque ahora cuando queríamos plantar soja en esa parcela que ya plantamos, hemos notado que había buena humedad en el suelo. El suelo tenía buena humedad. Es más, en los cultivos que de invierno dejamos, no importa si crece 1 metro o 2 metros. Lo que a mí me importa es que haya algo y evite la erosión eólica y baje la temperatura del suelo, ¿verdad? Y crea una vida en el suelo. El suelo es vida. El suelo no debemos matarlo. El suelo es vida. ¿Y cómo yo demuestro que el suelo es vida? Cuando yo puedo ver que hay vida en el suelo. Es que tenemos que ser conscientes de cómo queremos manejar nuestra agricultura. Tenemos que ser conscientes y pensar en el futuro, ¿verdad? Porque después reponer los daños que se causó a consecuencia de un mal manejo de suelo es muy difícil. Y estos suelos son altamente volátiles, ¿verdad? La arena vuela muy fácil, entonces... Pero bien, esto quise mostrar también a ustedes para que lo vean. Te doy muchas gracias Okay. por tu tiempo, por compartir tu experiencia y con lo que están implementando para proteger lo que es el suelo. Y te agradezco muchísimo. Al contrario, el agradecido somos nosotros acá de la colonia, los técnicos, el departamento SAP en línea general. Queremos agradecer el interés que ponen en querer mostrar y que se puede hacer, no es algo que no es algo que se está soñando, sino es una realidad que se puede hacer y que vamos a seguir llevando adelante. Ok, muchas gracias. Hasta la próxima.